Chiquillas, está Damari, está Aileen y Cata. ¿Qué fue lo último que vimos en las clases de matemática? Que fue ayer, fue justo ayer. ¿Se acuerdan? Claro, ahí Damari me responde por chat, me dice las potencias. Súper bien, ¿ya? Súper bien, estamos trabajando con las potencias, con unas potencias especiales. Recordemos que las potencias tienen una parte, como la parte de abajo y la parte de arriba, ¿cierto? La parte de abajo le llamamos base, mientras que la parte de arriba se le llama exponente, ¿ya? Y estas potencias que estamos trabajando nosotros son especiales porque la idea es que trabajemos con cuando en la base, es decir, en la parte de abajo de la potencia, nosotros tengamos fracciones, ¿ya? O números racionales. Entonces, para trabajar esto es que nos remontamos hace muchos años atrás, hace contenidos anteriores, para acordarnos de las propiedades de las potencias, ¿ya? Y para después notar que esas mismas propiedades que se trabajaban antes con números como bonitos, ahora van a ser las mismas que se ocupan con estas fracciones, ¿ya? Con estos números racionales. Entonces, bueno, como ya les había mencionado ayer, la clase anterior, es que el objetivo de esta semana es resolver problemas cotidianos relacionados con potencias de base racional y exponente entero aplicando sus propiedades, ¿ya? Yo espero que ustedes, chiquillas, si es que no entienden algo, tengan la personalidad para decirme, profe, no estoy entendiendo, ¿ya? A mí me gusta cuando me dicen eso. Así puedo tener un mayor control de qué es lo que se está entendiendo y qué es lo que no. Así que, bueno, lo que hicimos en la clase anterior era ejercicios. Ayer alcanzamos a hacer un ejercicio que lo hicimos con Brandon, eh, donde abordamos un tema de los kilos de pan, ¿ya? Esto era el repaso que hicimos también en la clase anterior respecto a las propiedades de las potencias y un par de ejercicios que resolvimos aplicando estas propiedades. Recuerden que cuando estaba elevado a cero un número, entonces el resultado de la potencia era uno, etcétera. Todas las propiedades que vimos acá son las mismas que están en la guía que se les envió y las mismas que deberían tener en sus cuadernos anotados, ¿ya? Si es que no lo han hecho, todavía están a tiempo, por favor. Necesito que estas propiedades estén anotadas en sus cuadernos. Son súper importantes estas propiedades, así que por eso es que les pido que estén en sus cuadernos, ¿ya? Y este fue el ejercicio que hicimos ayer. Me ayudó harto ahí Brandon, y que hablaba de que 8 panes iguales tenían una masa total de 0,96 kilos y nos preguntaba qué masa tienen 12 panes y medio. Entonces, a grandes rasgos, el procedimiento, la forma para resolver este tipo de ejercicio era, lo primero era anotar los datos que nos daban, ¿ya? Y por eso fue que con este ejercicio anotamos que 8P, que era que 8 panes, era igual a 0,96K, que era igual a 0,96 kilos. Chuta, que soy pavo. Lo anoté con negro. Lo que habíamos anotado era 8P es igual a 0,96 kilos. Ahí sí. Ese era el dato. Primero había que anotar los datos, recuerden, los datos, y enseguida debíamos anotar la pregunta para tener claro el foco que debemos tener al momento de realizar este ejercicio. La pregunta acá era cuánto masa o cuánto pesa, qué masa tiene 12 panes y medio. Con signo de pregunta, no lo anoté. ¿Qué masa tienen 12 panes y medio? ¿Ya? Esa era la pregunta. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un problema, esto es un problema, es una situación en la que requiere soluciones matemáticas, lo que necesitamos primero es anotar los datos y enseguida tener bien clara cuál es la pregunta. Y enseguida, luego, pensar en posibles soluciones que nos dijeran, que nos faciliten la resolución de este problema. Entonces, acá lo que me habían propuesto es que como 8 panes eh,
masaban 0,96 kilos, entonces quisimos calcular la medida de cada pan, cuánto masaba cada pan, ¿ya? Y para eso lo que hicimos fue dividir el 0,96, este ejercicio lo hicimos ayer, estamos solamente recordándolo, dividimos el 0,96, lo dividimos en 8, porque dijeron que 8 panes iguales masaban 0,96, por lo tanto, para saber cuánto masa cada pan, había que simplemente dividir la cantidad total, ¿ya? Entonces acá nos dio un resultado de 0,12 ayer, y eso fue lo que anotamos acá. Acá obtuvimos un dato muy importante, y es que cada pan masaba 0,12 kilos, ¿ya? Por lo tanto, ahora que sabemos cuánto masa cada pan, nosotros podemos enfocarnos en nuestra pregunta que nos dice qué masa tienen 12 panes y medio. Y para ello íbamos a multiplicar los 12,5 panes, que son los 12 panes y medio, lo íbamos a multiplicar por lo que pesa o lo que masa, vamos a ponerle por mejor, vamos a multiplicarlo por lo que masa cada pan. Es decir, esto es lo que masa cada pan, la masa que tiene cada pan, y esto es la cantidad de panes que vamos a comprar. Por lo tanto, el resultado iba a ser esta multiplicación, que se debía hacer 12,5 por 0,12, y el procedimiento para, este era 12,5. El procedimiento para resolver este tipo de multiplicación es siempre el mismo. Debemos multiplicar el último decimal por este y por este. Y enseguida el penúltimo lo mismo, por este y por este. Y para finalizar el último también, por ese y por ese. ¿Ya? Y ahí vamos a tener la respuesta de esta multiplicación con números decimales. ¿Ya? Había que tener claro un detalle, y es que cada vez que trabajáramos con otro decimal nos íbamos a correr un espacio a la izquierda, ¿ya? Y por eso es que vamos a hacer esta multiplicación para ver cómo era que se resolvía. Entonces, dijimos que era 2 por 5, eso da 10, por lo tanto vamos a anotar un 0 acá y un 1 acá. Enseguida, 12 por 2, eso me da 4, y 4 más 1 me da 5, por lo tanto yo voy a anotar acá el 5. Y enseguida el 2 por el 1, que nos va quedando, y nos queda el 2, porque 2 por 1 es 2, ¿ya? Y lo que les comentaba, ahora hay que multiplicar este 1 por los mismos términos con los que multiplicamos recién, y para ello nos íbamos a correr un espacio, es decir, 1 por 5 es 5, pero en vez de escribirlo abajo del 0, lo íbamos a escribir acá, ¿ya? Y después 1 por 2 es 2, por lo tanto lo vamos a escribir acá. Y después 1 por 1 es 1, y lo vamos a escribir acá, ¿ya? Y enseguida, nuevamente, ahora vamos a hacerlo con el 0, nuevamente se multiplica los 3 dígitos que tenemos acá a la izquierda, y nuevamente hay que correrse un espacio. Entonces 0 por 5 es 0, pero yo no lo voy a anotar abajo del 5, sino que lo voy a anotar abajo del 2, porque no estamos corriendo un espacio, ¿ya? Y 0 por 2 también es 0, y 0 por 1 también es 0. Enseguida que nosotros ya hicimos esto, hicimos esta torre como con los números, nosotros debemos sumarlo, ¿ya? Entonces 0 más, acá no hay nada, me da 0. 5 más 5 más nada me da 10, porque 5 más 5 es 10. Entonces voy a anotar un 0 acá y un 1 chiquitito acá, ¿ya? Y enseguida 1 más 2, eso me entrega el valor de 5. Enseguida el 1 más el 0 me entrega el valor de 1. Y el 0 más nada me entrega el valor de 0, ¿ya? Llegamos a esta respuesta. Y enseguida lo último que hay que hacer es contar cuántos decimales tenemos. Es decir, lo vamos a anotar con rojo. Acá tenemos un decimal, que es el 5, y acá tenemos dos decimales, que es el 1 y es el 2. Por lo tanto, tenemos tres decimales, el 5, el 1 y el 2. Tenemos tres decimales. Por lo tanto, la coma la vamos a correr tres veces. Una vez, dos veces y tres veces. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser 1,500, que es lo mismo que decir 1,5.
1,5. Por lo tanto, ahí estaba la respuesta de nuestro ejercicio y la respuesta era 1,5 kilos, ¿ya? La idea es que después al finalizar estos ejercicios uno escriba la respuesta con palabras, respuesta 2 puntos, la masa que tienen 12 panes y medio es de 1,5 kilos, para entender nuestra respuesta, ¿no? El significado de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, básicamente acá fue lo mismo, subimos cuánto valía cada pan y después multiplicamos la cantidad de panes que nos dicen por la masa de cada pan, ¿ya? Y con eso entonces vamos a obtener la respuesta final. Damaris, Aileen, Cata, ¿están por ahí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí. ¿Sí? Damaris, Sí, Aileen, profesor. la Cata también, qué bueno, y la Aileen parece que no está. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. La gracia, lo que vamos a hacer ahora es que... Aileen sí está, bacán, bacán. Lo que vamos a hacer es muchos ejercicios, varios ejercicios como de este tipo, ¿ya? Porque es importante que sean capaces de resolver problemas cotidianos y de eso se trata, de usar las potencias para trabajar problemas cotidianos. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Me gustaría que lo escriban en sus cuadernos y que lo resuelvan también en sus cuadernos. Nosotros lo vamos a resolver acá también y vamos a discutirlo y problematizar sobre este ejercicio. Lo primero que nos dice, vamos a leerlo primero, dice: Doña Anita tiene 14,9 kilos de azúcar, es decir, 14,9 kilos es casi 15 kilos, es muy cercano a 15 kilos. Si usa 4,4 kilos y luego decide envasar en bolsas de medio kilo, ¿cuántas bolsas necesita? Esa es la pregunta. ¿Cuántas bolsas de medio kilo vamos a necesitar o va a necesitar la doña Anita para embolsar el resto de azúcar que le va quedando? Entonces, necesito que alguna de ustedes, chiquillas, me diga qué es lo que haría si usted fuera doña Anita. Imagínense ustedes, doña Anita, y tiene 14,9 kilos de azúcar y después usó 4,4 kilos y el resto decide envasarlo en bolsitas, ¿ya? ¿De qué manera se puede hacer esto? ¿Alguna idea, Cata o Damaris? Aileen. Chiquillas, ¿están o no? Sí, profesor. Cata, bacán, bacán que esté. Gracias por responder. Y Damaris y Aileen, yo sé que Aileen me está respondiendo por chat, pero ¿y Damaris, usted está? Sí. Ya. ¿Y alguna de ustedes, chiquillas, tiene una idea de cómo resolver este ejercicio? Ni siquiera, chiquillas, no, si no tienen idea pueden responderme que no, pero para no perder tanto tiempo y no estar tanto rato callado. No, profesor, yo no cacho esto. Ya, la Damaris no, me dice que no cacha, o la Cata creo que fue la que No, ¿Se dijo. fui yo, divide fui o yo. no? Ah, muy bien. Damaris, ¿qué dijo? ¿Se divide? Muy bien, vamos a tener que realizar una división, ¿ya? ¿Pero qué vamos a dividir? Muy bien, Damaris. Los datos, ejemplo, 14,9 ¿Ya? por 4,4 ¿o no? Ya. Vamos a analizar esto. Primero voy a dibujar, supongamos que la doña Anita tiene todo esto de azúcar, ¿ya? Supongamos que lo pusimos ahí en una línea y vamos a decir que acá hay 14,9 kilos de azúcar, ¿ya? Con esto parte el enunciado, dice, doña Anita tiene todo esto de azúcar. Además, dice después que usó 4,4 kilos, es decir, de todo el azúcar que tenía,
va a usar un poquitito y ese poquitito va a ser 4,4 kilos. Por lo tanto, lo que dice, esto ya lo usó, esto lo podemos tachar porque ya no lo tiene. Y dice que luego de usarla, debe envasar la bolsa, debe envasar lo que le queda en bolsitas de 0,5 kilos. Entonces acá es donde entra la división. Pero no podemos trabajar la división con estos términos de acá porque esto ya está ocupado. ¿Ya? Entonces necesariamente va a tener que hacer dividir esto que tenemos acá, dividirlo en bolsitas de medio kilo. Ya no sabemos cuántas bolsitas va a ser y eso es lo que tenemos que calcular, pero este es el procedimiento para resolverlo. Entonces, acá hay un dato muy importante que hay que saber. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que debemos embolsar o que doña Anita debe embolsar? ¿Cómo yo puedo calcular la cantidad de azúcar? ¿Qué iba a decir, Damari? No, no, de decirle cuánto tenía que embolsar en cada bolsa, pero no. Eso es lo que, ya, eso es lo que queremos buscar, igual cuántas bolsas y también vamos a poder saber cuánto contenido tiene cada bolsa, porque el enunciado dice que es de medio kilo, cada bolsa va a tener medio kilo, ¿ya? Pero sobre qué cantidad trabajamos, chiquilla, acá pensemos un poquito porque la cantidad inicial era 14,9 kilos, pero ella usó 4,4, entonces, ¿cómo puedo calcular yo lo que le quedó? Si ella tenía 14,9 kilos y usó 4,4, ¿cómo puede calcular ella cuánto le quedó? Restando, ¿o no? Muy bien, Damari, eso es restando la cantidad inicial que tenía, que es 14,9, y lo va a restar con lo que ocupó, que lo que ocupó es 4,4. Recuerden que acá estamos restando cifras decimales, esto es un número decimal, esto es otro número decimal, y lo que estamos haciendo es, para restar estas cifras decimales, debemos ubicar los números de tal forma que las comas quede abajo de la coma, ¿ya? Que ordenar las comas para arriba, ¿ya? Porque el típico error que ponen, 14,9 menos, ponen 4,4. ¿Ya? Y las comas no quedan alineadas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que encargarse es de escribir los datos de manera que las comas queden una arriba de la otra y enseguida podemos efectuar la resta. ¿Cuánto es 9 menos 4? Eso da 5. ¿Cuánto es 4 menos 4? Eso da 0. ¿Y cuánto es 1 menos nada? Eso da 1, ¿ya? Y la coma la conservamos. Por lo tanto, ¿qué significa, Aileen? ¿Qué significará este valor? Si quiere me lo escribe. ¿Qué significará este valor 10,5? ¿Qué es el 10,5? Cata también puede participar. Cata, Lailín me va a escribir algo y Cata, usted podría decirme qué significa este valor 10,5. ¿Qué es en el problema? ¿Las bolsas o no? No, ¿qué es lo que estamos calculando? Si teníamos toda esta cantidad de azúcar, pero ella ¿El usó. porcentaje? No, no estamos calculando porcentaje, estamos calculando cuánto azúcar le quedó después de usar estos 4,4 kilos. Si tenía 14,9, esto es lo que tenía, y usó 4,4, la Damaris dijo muy bien que para saber lo que quedaba había que restar, y eso fue lo que hicimos. Por lo tanto, este 10,5 quiere decir la cantidad de azúcar que queda después de que ella usara estos 4,4. No sabemos para qué lo usó, a lo mejor hizo un queque, a lo mejor, no sé, no sabemos para qué lo usó. Lo que sí sabemos es que ella tenía 14,9 kilos, que esta cantidad de acá, usó 4,4 kilos, por lo tanto le va a quedar 10,5 kilos. Y esto es lo mismo que decir 10 kilos y medio, ¿ya? Por lo tanto, 10,5 kilos es la cantidad de azúcar que va a querer embolsar en bolsitas de medio kilo. Entonces, para esto ahora debemos hacer lo que había dicho Damaris anteriormente. Ahora tenemos que efectuar la división. Con el azúcar que le quedó, nosotros ahora debemos efectuar la división, ¿ya? Y para ello vamos a dividir 10,5
lo vamos a dividir por 0,5 para saber cuántas son las bolsitas que vamos a necesitar. Y de esta manera el ejercicio estaría resuelto, ¿ya? Para hacer esto hay distintos procedimientos. Nosotros en la clase, cuando teníamos clases presenciales, se enseñó a dividir por 10, o sea, a dividir entre números decimales, ¿ya? Pero ahora nosotros también tenemos otra herramienta que es mucho más sencilla, que podemos transformar estos números decimales en fracción. Entonces, como son decimales finitos, nosotros podríamos escribir esto como fracción, de tal manera que anotábamos el número entero y lo dividíamos por un 1 y tantos ceros como decimales tenga este número. Y tiene solamente un número decimal, así que este número decimal que era 10,5 nos va a quedar como 105 dividido en 10. Entonces nosotros lo acabamos de transformar en una fracción. Y otra de las cosas que hemos hecho es transformar también este otro tipo de decimal, que también es un decimal finito, pero acá la parte entera es 0, y lo mismo, vamos a anotar nuevamente el número que vemos el 0,5, ¿cierto? Vemos el 5, porque el 0 a la izquierda no cuenta, y nuevamente esto tiene una cifra decimal, por lo tanto vamos a anotar un 0 solamente, ¿ya? Y de esta manera nosotros podríamos dividir estas fracciones, como también nosotros lo vimos en las clases presenciales. Me acuerdo que trabajamos cómo se dividían y cómo se multiplicaban las fracciones, ¿ya? Para dividir las fracciones, recuerden que era multiplicar cruzadamente. Entonces, de esta manera, esto nos va a quedar 105 por 10, y eso y dividido por 10 por 5, ahí sí. Y de esta manera está resuelto el ejercicio. Basta solamente con efectuar estas multiplicaciones, nos queda ahí 1050, y acá abajo nos queda 50, y enseguida deberíamos simplificar tanto arriba y abajo por el mismo número. Como ambos números son divisibles por 10, nosotros podemos dividir el numerador por 10 y el denominador por 10 y nos olvidamos de estos ceros que tenemos acá. Y enseguida nos queda 105 dividido 5, y 105 dividido 5, 105 dividido en 5. Vamos a efectuar el algoritmo de la división ahora. El 5 cabe dos veces en el 10, por lo tanto vamos a anotar un 2 acá y vamos a preguntarnos cuánto es 2 por 5. La respuesta es 10 y efectuamos una resta acá entre este 10 que está arriba y este 10 que está abajo. ¿Cuánto es 10 menos 10? Eso da 0. Y ahora bajamos este otro 5 que está acá y nos preguntamos cuántas veces cabe el 5 en el 5, cabe una vez, por lo tanto anotamos el 1, y 1 por 5 es 5, y lo podemos restar acá y nos entrega un resto 0, ¿ya? Por lo tanto, acá está la respuesta al efectuar la división. Nosotros, como dijo Damari, ya hicimos la división de la cantidad de azúcar que le había quedado a Doña Anita, y la dividimos por la cantidad de masa que soporta cada bolsa. ¿Ya? Y de esta manera pudimos obtener 21 bolsitas, es decir, que Doña Anita va a necesitar 21 bolsitas y cada bolsita va a tener medio kilo, y juntos, si yo multiplico las 21 bolsitas por el medio kilo que soporta cada una de estas bolsas, vamos a llegar a la respuesta de 10,5, que es lo mismo que le había quedado a Doña Anita después de gastar estos 4,4 kilos de azúcar, ¿ya? Entonces, la respuesta final a este ejercicio sería: Doña Anita necesita, a ver, vamos a poner respuesta, Doña Anita necesita 21 bolsas para envasar los 10,5 kilos que le quedaron. Kilos de azúcar, por si acaso, por supuesto, ¿ya? Esa sería una respuesta completa al problema, porque lo que queríamos saber era cuántas bolsas se necesita, y si alguien lee esta respuesta, tiene una información súper clara, y es que a Doña Anita necesita, pucha, lo escribí mal, necesita 21 bolsas para envasar los 10 kilos que le quedaron, ¿ya? Entonces, de esta manera, chiquillas y chiquillos, bueno, chiquillas nomás, se puede resolver ejercicios como de este tipo.
acá fíjense que igual hemos usado el contenido con el que hemos trabajado conversión de números decimales a fracciones, ¿ya? Entonces, no debería ser algo tan alejado para ustedes. Chiquillas, hasta acá, dudas. Tenemos acá, tenemos No. acá otro ejercicio, pero me gustaría que participaran, ¿ya? Ojalá que en este ejercicio participen para no hacerlo yo. Estos ejercicios yo los sé resolver, pero me interesa saber que ustedes sepan resolverlo. Y si no lo saben, me interesa saber las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, vamos a leer el enunciado de este problema. Dice que la distancia entre Santiago y Puerto Montt es de aproximadamente 1025 kilómetros. Si María Isabel ha recorrido las 3/5 partes de ese trayecto, ¿cuántos kilómetros le falta por recorrer? Entonces, acá necesito alguna idea, ya sea de Damari, de Ailín o de Catalina, para poder resolver este ejercicio. ¿De qué manera lo abordarían? ¿O qué dibujo podrían ¿Se hacer para multiplica o ayudarle? no? ¿Cómo? ¿Se multiplica? ¿Qué multiplicaría? Los kilómetros que aproximadamente quedan de Puerto Montt a Santiago y la parte que ha recorrido María. Muy bien, ya es algo parecido, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar acá el gráfico de Chile, que va a quedar bastante feo. Supongamos que esto es Chile, supongamos que acá está Santiago, vamos a ponerle la S, y supongamos que acá está Puerto Montt, vamos a ponerle la P de Puerto Montt. Entonces, dice que la distancia entre Santiago y Puerto Montt, voy a anotarlo acá. Chiquillas, siempre es importante hacer un gráfico, un dibujo de lo que se está trabajando para no perderse, ¿ya? 1025. Dice que hay 1025 kilómetros de distancia entre Santiago y Puerto Montt. Además nos dice otro dato, que María Isabel ha recorrido las 3/5 partes de ese trayecto. Acá yo quiero intervenciones de ustedes, quiero que me digan sus comentarios. ¿Qué significa lo que acaba de decir el enunciado? ¿Catalina o Ailín están por ahí? Aquí me responde Ailín, me responde por chat. Y la Cata Sí, también profesor. está. Chiquillas, ¿qué significará que María haya recorrido las 3/5 partes de ese trayecto? Con sus palabras, ¿qué significará? Que viajó, me dice, sí, sí, que está viajando, pero todavía no ha llegado a Puerto Montt, ya va de Santiago a Puerto Montt. Eh, pero, ¿qué significará este 3/5? Catalina, ¿qué significará el 3/5? Cata, Ailín o Damaris, con sus palabras, como quieran expresarse, ¿qué entienden ustedes por este 3/5? ¿Damaris está ahí o no? Pucha, chiquillas, saben que es súper difícil hacer clases así, son súper poquitas. No sé por qué el resto del curso no se conectó hoy día y más encima tampoco participa, entonces no se puede avanzar mucho así. Chiquillas, la espero. Profe, Por último que me digan, no sé, profe, pero participen porque estoy hablando solo. no sé, ¿Ya? Acá alguien no dice ¿Qué? que no. entendí, ¿Me no escucha? entendí. Sí, a usted la escucho, Eileen. ¿Qué dice por parte? Yo cacho que No, paró mientras tanto o no, ¿o no? ¿Ya?
puede ser, a lo mejor que haya parado. ¿Y qué querrá decir este 5, por ejemplo, y este 3 en este problema? Mm, Esto es una fracción, es simplemente una fracción. Damari, ¿usted sabe? Parece que no está tampoco la Damari. a lo mejor no sabe, yo tampoco. Pero por último que digan que no saben, pero no me dejen hablando solo. ¿Qué querrá decir una fracción? O cuando usted dice en una pizza que hay un octavo de pizza, ¿qué quiere decir esto? Un octavo. ¿Cata? No tengo idea. ¿Pero usted entiende, Catalina, que esto es una fracción? Eso sí, pero lo otro de lo que me dice no. Ya, pero trabajemos con esta fracción. ¿Qué quiere decir un medio de pan? Cuando usted se come medio pan, ¿qué quiere decir? Un medio, esto es un medio. ¿Qué querrá decir este número de arriba y este número de abajo en una fracción? ¿Damari? Eso significa que me comí la mitad del pan y Muy este era bien. Sí, todo que lo que quedaba. Muy bien. Eso es que, por ejemplo, si es que el pan lo dividimos en dos, esto es un pan, y si lo dividimos en dos, yo tomé una de esas partes. Tomé una de esas partes, ¿ya? Y si la pizza Ahí, la dividimos en 8, yo tomé en este caso una de esas partes también, ¿ya? También podría ser 3 octavos. ¿Qué quiere quedan decir? Que 7. si claro, ahí quedarían 7, ¿cierto? Y cuando uno dice 3 octavos, esto quiere decir que la pizza la dividimos en 8, pero tomamos 3 de esas partes, ¿ya? Entonces, acá es lo mismo. Acá este camino, en la distancia total desde Santiago a Puerto Montt, se dividió en 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, se dividió en 5 y María Isabel ya ha Ah, recorrido, le faltarían 2. sí, pues eso es, muy bien. Ah, Eso es, porque dice que ya recorrió una parte de 5, sí, dos pues recorrido partes de 3 partes. 5, 3 partes de 5. Por lo tanto, le faltan 2 partes de 5. 2. Lo que le falta por recorrer es 2 quintos, 2 partes de 5, ¿cierto? Que era fácil. Además, sabemos que la distancia total es de 1025 kilómetros, por lo tanto, simplemente habría que multiplicar nuestra fracción por el 1025 y ahí estaríamos en presencia de nuestra respuesta. ¿Ya? Así que, claro, porque cuando usted habla de un medio pan, habla de un medio del total, po. El total era un pan, pero ahora estamos Sí. hablando de la mitad, ¿ya? Cuando usted habla de un octavo de pizza, una pizza es el total, pero ahora no nos comimos una pizza entera, nos comimos una parte de ese total, ¿ya? Y acá lo mismo, el total son los 1025 kilómetros que se nos enunció anteriormente y lo que queremos saber es a qué parte significa estos 2 quintos, ¿ya? Esto es el total, es como esto es el pan y esta es la fracción que queremos del total, ¿ya? Y para hacer esto es sencillo, acá estamos multiplicando una fracción por un número natural y para multiplicar las fracciones, como ya hemos trabajado anteriormente, debíamos multiplicar tanto el numerador con el numerador y el denominador por el denominador. Esto era 2050 dividido 5 y 2050 dividido 5, eso nos da 410. Esta es nuestra respuesta. Esto ustedes ya pueden hacerlo a mano, pero esta sería la respuesta. A María Isabel le falta por recorrer 410 kilómetros, ¿ya? Y estos 410 kilómetros son equivalentes a las 2 quintas partes del camino total, ¿ya? Entonces, sería todo lo de estos ejercicios. Son ejercicios de planteo en donde conviene hacer gráficos, conviene anotar los datos y tener muy presente la pregunta para después elaborar estrategias para poder abordar la resolución, ¿ya? Chiquilla,
pucha, yo le agradezco a ustedes por estar, no sé qué pasó con el resto del curso, nunca se ha conectado mucha gente, ¿ya? Les pido que para la Se próxima quedaron ustedes dormidos. participen harto también. Claro, puede ser que se hayan quedado dormidos, ahí voy a tener que hablar con la profesora, no sé. Pero bueno, le agradezco por estar y por participar también, pues pido que sean más participativas para la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana, chiquillas. Ya, profe.